de ahora, Raúl Mauricio, quien es uno de nuestros formadores, sobre todo en la prevención del lavado de dinero y financiación a narcoterrorismo. Y hoy tiene un mensaje muy importante que darnos porque son tiempos de COVID, ¿verdad? Y entonces platicábamos con él que se puede hacer algo o explicar que tiempos de COVID también son algo especiales. Bien, hoy estoy fuera de la casa, ¿verdad? Estamos aquí en FEPADE y como podrán observar, ahora es un centro de acopio. Hemos transformado el auditorium de FEPADE en un centro de acopio y les hago una atenta invitación a que puedan también venir a donar ropa, especialmente ropa de niño y de niña, porque queremos enfocarnos en los niños y las niñas que están padeciendo actualmente no solo la pandemia, sino este tormenta tropical. Así es que vamos a estar trabajando como acopio toda esta semana y la semana que viene para donarlo a las comunidades que realmente lo necesitan. Así es que si lo pueden traer ya seleccionado por ropa de niña, ropa de niño, si le pueden poner la edad a la bolsa, se lo vamos a agradecer porque nos ayudan a hacerlo más rápido. Bien, quiero agradecerles siempre que se conectan, ¿verdad? Y sobre todo este es un tema muy específico, muy especial, y muchas gracias por estar acá. Raúl, te dejo con la audiencia y muchas gracias por colaborar en este esfuerzo. A tus órdenes, Roberto. Natalia, no sé si hay algunas indicaciones generales sobre la dinámica del webinar, por favor. Sí, únicamente recuerden por favor mantener su micrófono y sus cámaras apagados. Si alguien tiene alguna consulta, con gusto me la pueden hacer a mí. Básicamente soy la persona que aparece como capacitación FEPADE. Sus preguntas también las pueden ir realizando si les va surgiendo una. Y al final de la exposición y de la explicación del tema, con gusto le vamos a dar respuesta a la mayor cantidad posible. Bueno, muy bien. Agradecer a FEPADE la oportunidad, Roberto. Muchísimas Gracias, gracias. Natalia. Gracias, Roberto, por la iniciativa de presentar este tema y, bueno, también la iniciativa de FEPADE respecto a la ayuda hacia las comunidades. Realmente es en este momento cuando tenemos que demostrar la solidaridad con nuestros hermanos que pues viven con mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, es parte de lo que nos hace grandes como salvadoreños, pero también nos hace grandes como personas. Así que igual, particularmente, pues felicitarte por la iniciativa y pues ahí me vas a tener el día lunes con mi bolsita también para apoyar a la gente que más lo necesita. Invito a todos los que están conectados también a que se unan a este esfuerzo. Así que saludos, Roberto. Espero te quedes un ratito con nosotros. Entiendo que estás bastante ocupado. Natalia, muchas gracias por toda la coordinación. Vamos a iniciar este tema. Quiero hacer una pequeña introducción, no va a ser muy larga, respecto de esta crisis. Realmente, cuando iniciamos este proceso que fue allá por más o menos el mes de noviembre del año pasado, noviembre, diciembre, que en Wuhan, China, ¿no? Empezó a surgir el tema de la epidemia en ese momento, ¿verdad? Creo que nadie se imaginó realmente el alcance que este fenómeno iba a tener en el impacto mundial. Realmente estamos ante un fenómeno que creo que en la historia reciente, digamos, contemporánea, digamos, de nuestra generación, no habíamos visto. Realmente, si hacemos cuentas, el mundo cambió en 3 meses, ¿verdad? En 3 meses estamos viviendo una realidad distinta. Bueno, ya vamos sobre 4 meses, ¿no? Con este problema. Básicamente nos ha encerrado, básicamente nos ha cambiado la forma de cómo vivimos, de cómo convivimos, ¿verdad? Y vivimos y convivimos, ¿no? Porque ahora pues prácticamente estamos confinados, estamos bajo una cuarentena y pues desgraciadamente nos cae otra emergencia como es la tormenta tropical Amanda y tenemos a la cola la tormenta tropical Cristóbal. Lo que demuestra
toda esta crisis es que realmente somos como humanidad bastante vulnerables. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver este tema? ¿Por qué está empezando con esto? Cuando estamos hablando de temas de lavado de dinero, porque realmente esto va a tener ciertos impactos, y digo fuertes, creería, en cómo opera el crimen organizado. No solamente va a afectar la forma en cómo nosotros vivimos, sino que también va a generar un campo fértil para el crimen organizado para mover sus ganancias ilícitas. Ya organismos internacionales como el GAFI, el GAFILAT, Europol, el FBI, el mismo FinCEN, que es la Unidad de Investigación Financiera en Estados Unidos, ya alertaron sobre algunos riesgos emergentes, productos de la crisis que está generando la pandemia COVID-19. Entonces, vamos a revisar precisamente ahora cuáles son esos riesgos emergentes, pero también vamos a darles así una propuesta rápida de cómo poder enfrentar estos riesgos y cómo desde nuestra posición, los que somos oficiales de cumplimiento, los que somos designados de cumplimiento, los que son miembros de juntas directivas, los que tienen a cargo gerencias, etcétera, en fin, todos los que conformamos la organización, debemos de tomar las medidas correspondientes para evitar que durante y la post-pandemia podamos vulnerar o podamos generar las condiciones para que nuestras empresas puedan ser utilizadas como canales para la movilización de recursos ilícitos. Si bien es cierto, hay una delimitación de actividades que en este momento pueden operar, realmente todas las actividades son vulnerables. Y ya por definición decimos que el lavado de dinero no distingue, ¿verdad? Actividad. Cualquier actividad puede ser utilizada para mover recursos, para disfrazar recursos, para convertir recursos provenientes de actividades ilícitas. En ese sentido, creo que es importante que cada quien, de acuerdo a su naturaleza, a su tamaño, vayamos identificando cómo nos afecta la crisis o cómo nos va a afectar las consecuencias de la crisis, cómo nos va a afectar el negocio y todas las medidas que se deben de ir adoptando. Muy bien, dicho esto, como humanidad nos enfrentamos a un fenómeno extraordinario, inesperado e impactante, ¿verdad? Y lo más interesante, lo más importante, esto que no estábamos preparados para esto. Hemos escuchado a muchos líderes mundiales, a la misma Organización Mundial de Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, decir que definitivamente esto nos tomó por sorpresa. Como decimos, y ya les comenté, el mundo cambió radicalmente en 3 meses. La historia más reciente data de un fenómeno más o menos similar en el año 1918 con la epidemia de la gripe española. Solo esa epidemia, fíjense, que dejó entre 20 y 100 millones de muertos. Evidentemente, en esa época no había el avance tecnológico, no había la comunicación global que hoy tenemos y que ha permitido, al menos a nuestros países en esta región del mundo, prepararnos de forma bastante anticipada para el fenómeno, aunque pues muchos gobiernos creo que jugaron a la ruleta rusa con esto y pues resulta que hoy somos el centro de la epidemia. Allá por enero, febrero, hablábamos de España, Italia, y estamos pendientes, ¿verdad? Estamos a la expectativa qué pasaba con estos países. Pues resulta que Estados Unidos es el foco de la infección en este momento y el epicentro de la infección, y Brasil, que se está uniendo peligrosamente, ¿verdad? Ya es el segundo país de América que presenta la mayor cantidad de casos, ¿verdad? Confirmados de COVID. Evidentemente, este fenómeno de la gripe española está considerado el evento más mortífero, ¿verdad?, de la historia del siglo XX. Solo para que tengan una referencia, la Primera Guerra Mundial dejó 16 millones de muertos y la Segunda Guerra Mundial 60 millones de muertos. Ni sumando las 2 guerras mundiales se alcanzó ese volumen. Evidentemente, no esperamos que, y en nombre del Señor, ¿verdad?, los que creemos
No esperamos que alcance estas dimensiones, pero realmente una vida es una vida y no tiene precio. Entonces, el avance en la tecnología, en la medicina, en el desarrollo farmacéutico es tan grande, pues que ojalá y esperemos dentro de pronto tengamos una vacuna, un medicamento que pues pueda ayudarnos a combatir esta pandemia. De lo contrario, creo que vamos a seguir confinados. No estoy tan seguro, ¿verdad?, que el gobierno vaya a abrir tan rápido la economía. De hecho, ya se publicó un nuevo decreto, vamos con 12 días más de cuarentena. Entonces, bueno, está en discusión la famosa ley de emergencia. Entonces, está un poco complicado el asunto. Bueno, el presidente anunció también la apertura del sector construcción, que puede empezar a operar casi con normalidad, nada menos con el tema de la emergencia por las tormentas tropicales, pues hubo necesidad de abrir este sector. Entonces, vamos a tener un sector más incorporado a la economía activa, ¿verdad? La economía activa en esta crisis. Vean, esto es importante. Voy a mostrarles esta página, que es una página que contiene un cuadro de mando, en el cual, un tablero de mando, perdón, en el cual refleja la situación actual de expansión del virus. Vean, a la fecha se cuentan ya 6.5, casi 6.6 millones de casos confirmados de COVID a nivel mundial. Eso ha significado a la fecha un total de personas fallecidas de 388,416 personas. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Hay recuperados 2.8 millones. Significa que estos 2.8 millones más los decesos, estamos hablando de un poquito más de 3 millones de personas que, bueno, 2 que ya se recuperaron y estas 388,000 que se encuentran, que fallecieron. Significa que tenemos un poquito más de 3 millones de personas que todavía luchan por su vida. Algunos asintomáticos, otros con ya problemas críticos. Pero creo que lo más interesante de ver en este cuadro, aunque lamentamos, ¿verdad?, la pérdida de vidas humanas, es precisamente, vean cómo se está comportando el virus. Vamos a ver esta gráfica que nos presenta acá, ¿sí?, cómo van evolucionando los casos. Vean la proyección logarítmica. Todavía no se ve que la curva busque aplanar. Creeríamos que no ha alcanzado todavía su expresión máxima. Y eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque nos va a dar una primer expectativa, ¿verdad? Cuando empiece a bajar la curva o llegue a su punto máximo, nos va a dar ya la expectativa de cuánto tiempo más probablemente vamos a enfrentar, ¿verdad?, el periodo de emergencia. Y eso va a definir definitivamente cuánto tiempo más vamos a pasar confinado, cuánto tiempo más la economía va a pasar restringida, la actividad comercial, industrial y de servicios va a permanecer paralizada. O al menos, ¿verdad?, puede haber una apertura gradual de las actividades económicas, ¿verdad? ¿Y por qué nos debe de interesar esto? Precisamente porque los impactos van a provocar, como ya dije al principio, van a provocar que los señores, por decirles de alguna manera, ¿no?, que integran las organizaciones criminales, van a aprovechar todas las fragilidades que van a quedar en el sector económico, en la economía, y aprovechar todas esas vulnerabilidades para introducir sus recursos ilícitos. Ya algunas organizaciones han
estimado algunos de los efectos e impactos que pueda tener esto, CEPAL publicó un documento bien interesante que yo les invito a leerlo, que habla sobre precisamente los impactos en América Latina en el corto y mediano plazo, los efectos en corto y mediano plazo, que puede sufrir América Latina en función de la crisis por la pandemia COVID. Y vean qué interesante, porque establece que el primer sector que ha sido impactado con esto de la crisis es el sector salud. Y ya los organismos internacionales llamaron la atención a los países que tengan mucho cuidado precisamente con la adquisición de bienes y servicios relacionados al combate a la pandemia. Todos los que son servicios que están alrededor del tratamiento de la pandemia, lo que proveen servicios relacionados también o los que proveen insumos para atención de la pandemia, podrían ser mecanismos para que crimen organizado pueda mover plata ilícita. ¿Cómo? Bueno, proveyendo insumos médicos falsificados o montando empresas que se dediquen a proveer precisamente insumos y estas empresas sean simplemente fachadas para mover recursos de procedencia ilícita. Recordemos algo. Para lavar dinero, el crimen organizado necesita mucho la legalidad. Recuerden, ¿verdad? No todo lo que es legal es lícito, ¿verdad? No todo lo que es legal es lícito. El crimen organizado se aprovecha de la legalidad para disfrazar, ¿verdad?, los recursos provenientes de sus actividades criminales. Entonces, ya dice CEPAL, todas estas actividades, permítame un segundo, voy a ocupar mi marcador, mi pluma, gracias. Todas estas actividades han sido impactadas tremendamente. ¿Qué va a pasar con el sector turismo? Bueno, recién Italia está abriendo sus fronteras al turismo, ¿verdad? España ha hecho una apertura gradual. En España, por ejemplo, en este momento hay horarios para salir, ¿verdad? El año escolar fue suspendido, ¿verdad? Recordemos que allá hoy en julio, agosto, julio-agosto empieza el nuevo año escolar, entonces fue suspendido, fue clausurado el año escolar con anticipación, pero ha habido un impacto. Comercio, turismo, transporte, manufactura, recursos naturales. Miren, en términos de manufactura, los países más golpeados con el cierre de las economías, por ejemplo, de China, ha sido México y Brasil. México y Brasil tienen la industria manufacturera más grande y bueno, también Estados Unidos ha sufrido impactos en este sentido, ¿verdad? Recursos naturales también. Miren, fíjense que es interesante los efectos que ha causado esto y es que, por ejemplo, ha reducido la contaminación, ¿verdad? Evidentemente bajo el transporte, bajo la movilidad y eso ha permitido que la tierra se autorregenere en ese sentido. Muy bien, CEPAL dice que va a haber algunos efectos directos en la oferta y la demanda. Definitivamente el comportamiento del consumidor va a cambiar. Ya vamos a ver más adelante una lámina en la cual presento algunos ya indicadores que nos van a orientar hacia dónde el consumidor va a destinar su plata para precisamente consumir, ¿verdad? Los bienes y servicios que va a demandar. Y bueno, eso también puede ser una puerta para el crimen organizado, ¿verdad? Para disfrazar sus recursos ilícitos. Pero hay otro efecto que es todavía mucho más peligroso y es el tema del desempleo. Y aquí hay que ir aterrizando en nuestra economía. Nosotros tenemos un fenómeno que no podemos ignorar y es el efecto pandillas. Yo no creo a estas alturas, y ya lo decía el señor presidente en una de sus conferencias, las pandillas no se han replegado con el tema de la cuarentena. Yo no creo que no estén dejando de cobrar extorsión. Entonces, ¿qué va a suceder?
muy probablemente ante mayor desempleo, la gente se va a ver forzada, y ese es otro asunto que hay que tener muy en cuenta, la gente se va a ver forzada a migrar nuevamente. Y los pandilleros junto con el narcotráfico, en este momento prácticamente, ya antes de la pandemia, se habían tomado el mercado de movilización de gente hacia el norte. Ya habían bastantes casos sonados en los cuales estructuras del narcotráfico junto con pandillas estaban moviendo gente hacia México y entregándola al cartel de los Zetas, ¿verdad? Por ejemplo, y después te cobraban la extorsión por no matar al familiar. Y así, ¿verdad? Hay otros riesgos que se pueden derivar del desempleo. Prevemos ya una recesión mundial impresionante. No habíamos vivido un confinamiento casi total. De hecho, ustedes saben que el presidente está solicitando 15 días de confinamiento total. 100% gente en su casa, ¿verdad? Para tratar la manera de bajar niveles de contagio. Ya CEPAL indica aquellos efectos que se van a poder medir en el mediano y largo plazo. Y esto es otra cosa que nos debe llamar la atención. Muchas empresas ya hasta antes de la crisis presentaban problemas de sostenibilidad. ¿Qué va a pasar con las empresas que ya no puedan iniciar operaciones? Puede ser que las mismas estructuras del crimen organizado le digan al empresario, mira, te voy a ayudar a recuperar tu empresa, síguela trabajando, te voy a inyectar capital. Eso sí, ¿verdad? Que más del 50% de la ganancia es mía. Y finalmente, pues yo me quedo con el negocio. O finalmente, pues te lo quito y se acabó. Entonces, podría ser que un fenómeno de estos pudiese suceder. Evidentemente va a haber menor crecimiento económico, va a haber necesidad de liquidez. En este momento, recordemos, el flujo de dinero en efectivo es mínimo, ¿verdad? El comercio informal está parado casi al 100%, ¿verdad? Casi al 100%. Entonces, la circulación de dinero en este momento es restringida, va a haber necesidad de mover efectivo, pero esto despierta otro riesgo, y es que las operaciones financieras o las operaciones de compra de bienes y servicios se están haciendo vía electrónica. Hay un incremento del uso de los canales electrónicos financieros, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ¿verdad? Transferencias internacionales. Entonces eso va a provocar otro tipo de riesgo, como por ejemplo el fraude o el phishing, ¿verdad? Entonces hay que estar bastante atentos de eso. Y los efectos a corto plazo, mayor desempleo, menores salarios e ingresos. Bueno, miren, ya me comentaba una colega oficial de cumplimiento que pues lamentablemente pues la semana pasada la despidieron a ella y a su suplente. No voy a decir la entidad, realmente no puedo revelar, pero es una entidad que está incluso supervisada, y pues despidieron a su oficial de cumplimiento y despidieron al suplente. Realmente creo que la empresa no se asesoró bien en este caso, porque realmente hay efectos legales y son de las cosas que tenemos que ir viendo, que la ley no duerme en este sentido. La ley no duerme. Y en este caso, recordemos, el oficial de cumplimiento o el designado de cumplimiento, así como sus suplentes, son cargos de ley. No obstante, uno pudiese comprender que las empresas estén tomando medidas porque están pagando salarios sin recibir ingresos. Entonces, ¿hasta cuándo van a aguantar las empresas pagar los salarios de la gente cuando no tienen actividad para generar ingresos? Sin embargo, recordemos, la ley protege al oficial de cumplimiento y al designado de cumplimiento. Sin embargo, bueno, cada entidad es autónoma en ese sentido y está tomando las decisiones en función de su sostenibilidad y permanencia, pero creo que es conveniente que se revise, ¿verdad? Si es que podemos prescindir del oficial de cumplimiento en este momento. Yo creería que
es un error prescindir del oficial en incumplimiento en este momento porque realmente es un funcionario indispensable en este momento. Muy bien. En términos de desempleo, CEPAL anuncia un incremento de 10 puntos del nivel de desempleo en América Latina. Prevé una reducción del 1.8% del PIB. Y esto significa, señores, que vamos a pasar de 185 a 220 millones de pobres en América Latina y de 67.4 a 90 millones viviendo en extrema pobreza. Ustedes saben que ante la pobreza, ante el desempleo, la gente va a buscar qué hacer. Temas como contrabando, bueno, mejor dicho, temas como comercio informal se van a ver incrementados. Y ustedes saben el comercio informal qué es lo que atrae. Contrabando para empezar. Y ante la informalidad, el Estado deja de percibir ingresos, ¿verdad? Ante la informalidad es un terreno fértil para mover droga, ¿sí? Es un terreno fértil para la extorsión y es un terreno fértil para disfrazar recursos provenientes de la extorsión. Entonces, ¿cuánto de esta gente, y vámonos ya a nuestro país, cuánta de esta gente va a tener necesidad de incorporarse al sector informal, ¿verdad? Para poder sostener a su familia, y es totalmente legítimo. Pero realmente para las empresas, sobre todo para las instituciones financieras, las instituciones que otorgan microcrédito, para las cooperativas, cajas de crédito, bancos de los trabajadores, las financieras, ¿sí? Van a tener que abrir muy bien los ojitos y trabajar el tema de cumplimiento con pluma fina. Porque mucha gente se va a aprovechar de estas circunstancias para meter plata ilícita o para financiarse actividades que solo sirvan como fachada para lavar dinero. Muy bien, aquí he tratado de resumir en esta lámina todos estos efectos que hemos visto hasta este momento, ¿verdad? Es importante evaluar que el Estado se va a ver limitado financieramente hablando, porque no ha habido posibilidad, ¿verdad?, de que entre suficiente plata producto de los impuestos. Evidentemente, lo que han recibido hasta ahora es el impuesto que se generó a partir de la actividad del 2019. Pero todo este año, todo el primer trimestre, ¿verdad?, básicamente se ha trabajado con la economía totalmente reducida. Son pocas las actividades que están autorizadas en este momento para generar actividad económica. Entonces, va a haber reducida su capacidad de enfrentar otras necesidades, otras proyecciones que tenía en términos de su plan de gobierno. Evidentemente, va a haber mucho más endeudamiento a nivel macro y a nivel micro. El país necesita recursos para financiar la crisis. El país necesita recursos para atender las necesidades básicas de la población. Las empresas van a necesitar recursos para poder reactivar su actividad económica, reactivar su actividad comercial. Entonces va a haber necesidad de empréstitos. ¿Quién lo va a proveer? Es el asunto. Porque, y ante la informalidad, ¿cómo accede la gente al crédito? Aquí es donde instituciones microfinancieras también pueden aprovechar, ¿verdad? Y encontrar una oportunidad de negocio. Pero también pueden ser sujetas, ¿verdad?, del crimen organizado para simple y sencillamente disfrazar recursos de procedencia ilícita a través del microcrédito. Entonces hay que abrir bien los ojitos e implementar mecanismos de control o de vigilancia que nos permitan precisamente identificar si es que los recursos que le estamos dando a la gente en concepto de crédito van al destino que el cliente ha dicho que lo va a ocupar. Asimismo, las personas, las medidas paliativas que el gobierno ha implementado en este momento
si ustedes lo han visto, es, bueno, los $300 pagado a través de las instituciones del sistema financiero, la canasta solidaria, que en teoría se va a repartir mensualmente, ¿verdad? Que tiene un costo, creo que de $50, si no me equivoco. El tema de que las empresas que están en este momento sin percibir ingresos le paguen el salario a la gente y entre otras medidas, ¿no? Pero esas son las medidas con las que se ha buscado paliar de alguna manera la crisis. Pero realmente no estamos hablando de un rescate de aquellas empresas que van a necesitar apalancamiento. No obstante, CONAMIPE ha anunciado, ¿verdad?, que hay fondos disponibles para apalancar a los micro, pequeños y medianos empresarios. Habría que ver cuál va a ser la dinámica que CONAMIPE va a tomar para poder precisamente hacer llegar a estos recursos a los pequeños, a los micro, pequeños y medianos empresarios. Lo que sí es cierto es que va a haber necesidad de recursos y alguien tiene que proveerlos, ¿verdad? Y ahí es donde está el riesgo. ¿Quién provee los recursos para apalancar a las empresas y para apalancar a las personas? Y digo a las personas no solamente las que se dedican al negocio por cuenta propia, sino que también a las personas que en este momento han perdido sus empleos. Si bien es cierto, el gobierno ha establecido, ¿verdad?, el diferir cuotas de préstamo, de tarjetas, ¿verdad?, el hecho de no pagar servicios de agua, luz, cable, pero eso no es que no se va a pagar, se va a tener que pagar. Hay empresas que lo que han hecho es reducir los salarios, han cambiado los contratos para la gente y algunos les están pagando por hora o les están pagando por días que lleguen a trabajar, otros han reducido el contrato, el salario a la mitad, otros, como digo, están pagando por hora y así diversidad de situaciones que estén enfrentando en este momento los trabajadores y bueno, y las empresas también. ¿Verdad? Evidentemente, señores, estamos ante un colapso económico en general. No sé cuánto más tiempo será posible sostener realmente una crisis como la que se está generando en este momento, ¿verdad? O ya se generó en este momento. Aquí tenemos una lámina que nos muestra cómo podría comportarse la conducta, cómo podría cambiar la conducta del consumidor post-crisis, ¿verdad? Por crisis derivada del COVID. Y es interesante porque cuando usted ve esta gráfica, espero que todos la estén viendo bien, cuando usted ve esta gráfica, lo que tiene que visualizar o lo que usted tiene que hacer es identificar si es que su empresa está dentro de este pool de actividades, dentro de este pool de preferencias del consumidor, porque puede verse afectado o puede verse beneficiado. Afectado de dos maneras, ¿verdad? La primera es que pues ya no sea su producto o su servicio ya no sea requerido por el consumidor o que al ser requerido, ¿verdad? Usted pueda presentar algunas vulnerabilidades y esas vulnerabilidades van en términos de quién es su cliente, ¿verdad? ¿Quién es el que llega a consumirle ese bien o ese servicio? Entonces es importante ir monitoreando cómo va cambiando esa conducta del consumidor en sus preferencias para poder ir implementando medidas de diligencia que vayan encaminadas precisamente a evitar que su negocio se vaya a convertir en una fuente de dinero ilícito, ¿verdad? En esta gráfica he tratado de resumir lo que ya organismos internacionales como el FinCEN les decía, que es la Unidad de Investigación Financiera en Estados Unidos, el mismo FBI, el GAFILAT, el GAFI, Europol y algunos elementos que considero en función de conocimiento que tenemos ya en este tema,
pueden considerarse ya riesgos emergentes de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Entonces, partamos del hecho, señoras, señores, y es que el crimen organizado no duerme, no descansa. En ese sentido, hay que generar todas las condiciones para evitar que nuestros negocios sean utilizados como una lavadora de dinero sucio. Y quiero insistir con esto. Si ustedes ya se percataron, he estado insistiendo. Evitemos que nuestras entidades se conviertan en un instrumento para el lavado de activos, ¿verdad? Pero no solamente las empresas. Nosotros como personas también podemos ser sujetos o víctimas del crimen organizado. Y ya vamos a revisarlo un poquito más a detalle. Pero bien, señores, empecemos a analizar cada uno de estos riesgos emergentes. En su orden, el primer riesgo emergente es el tema de corrupción. ¿Cuánta plata está invirtiendo el gobierno en este momento para hacerle frente a la pandemia COVID-19? Bueno, miles de millones de dólares. Lógicamente, alguien maneja esa plata. ¿Y quién maneja esa plata? Los funcionarios públicos. Entonces, para los que movemos plata, y digo, las instituciones que movemos plata, en este sentido que administramos la plata de nuestros ahorrantes, por ejemplo, estoy hablando de instituciones financieras, podemos ver el tema de la corrupción bastante sensible al riesgo de lavado de activos en este momento en nuestras entidades. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Aquí es donde se vuelve relevante para nuestras entidades el control que estamos haciendo sobre las personas expuestas políticamente. Ya el GAFI, en su documento de riesgos emergentes, y el GAFILAT también, lo que ha dicho es que hay que evaluar, incluso ampliar el listado de PEP, aquellas personas que no necesariamente ocupan un nivel jerárquico superior o de relevancia dentro de la estructura del gobierno, sino que incorporemos aquellos que están involucrados directamente en la administración de los recursos públicos en función de la pandemia. Estamos hablando, por ejemplo, de jefes de unidades de adquisiciones, jefes de unidades de presupuesto, ¿verdad? Todos los que administran, por ejemplo, almacenes, los almacenes generales donde está la mercancía, o sea, perdón, donde están los insumos para atender la necesidad. Ya veíamos las noticias, ¿verdad? Que habían ciertos funcionarios que estaban reteniendo, ¿verdad? La distribución de insumo médico. ¿Por qué la estaban reteniendo? No sabemos. Entonces, el control de PEP en este momento se vuelve relevante, ¿verdad? Relevante. Entonces, vamos anotando ahí control de PEP como primer mecanismo para ir atendiendo dentro de la función de prevención. Ojo, aquí los oficiales de cumplimiento, aquí los designados de cumplimiento tenemos que generar todas estas condiciones y volvernos asesores de nuestra junta directiva. Aquí le indicando, miren, nosotros estamos atendiendo de forma directa, ¿verdad? La emergencia, tenemos relación con estos funcionarios, ¿verdad? Tal ministerio nos está comprando. Entonces, en la medida que eso suceda, ustedes tienen que ir generando los controles que se ameritan. Por ejemplo, ahora me estaba comentando una colega que trabaja en la industria del plástico, que realmente ha habido una demanda impresionante por parte del Ministerio de Obras Públicas sobre plástico, de ese plástico negro, ¿verdad? Que ocupamos para las bolsas, el plástico negro de rollo, para poder mitigar de alguna manera los riesgos de deslaves. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hay que ejercer el control, ¿verdad? Si mi industria es una industria que se está dedicando al combate de la emergencia o las emergencias, ver por dónde, ¿verdad? Yo puedo ser vulnerable al lavado.
No estoy diciendo con esto que el gobierno es corrupto, ¿verdad? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que generar las condiciones en nuestras entidades para evitar que se pueda mover plata producto de la corrupción, ¿verdad? Muy bien. El otro aspecto importante, o el otro riesgo emergente importante, que ya se menciona en todos estos documentos y el cual pues hay que tener mucho cuidado, es el robo de datos mediante el uso de phishing. ¿Qué es el phishing? Es un correo electrónico que a usted le va a llegar a su bandeja en el cual le van a decir que usted ha sido favorecido, ¿verdad? Con ayuda estatal o ayuda de algún organismo internacional por considerarse de manera directa impactado por la crisis COVID-19. Y le van a pedir que en un formulario dentro del mismo correo usted ponga sus datos generales, su número de DUI y le piden hasta su número de cuenta o su número de tarjeta, ¿verdad? Una vez con esos datos, el hacker va a ingresar o va a buscar ingresar a su cuenta y le va a vaciar su cuenta. Entonces, aquí es donde las personas naturales debemos de tener muchísimo cuidado. Y aquellas empresas que hoy por hoy están comprando, por ejemplo, con tarjeta corporativa, también deben de tener mucho cuidado donde compran. La compra en línea en este momento está en auge, ¿sí? Si bien es cierto, muchas actividades están paralizadas, pero siguen vendiendo en línea y llevando a domicilio. Entonces hay que tener cuidado también en los sitios web donde se introduce la información de nuestra tarjeta de crédito, de nuestra tarjeta de débito, ¿verdad? No todos los sitios son de empresas realmente reconocidas. Y un día de estos, quiero comentarles, estaba queriendo comprar insumos, ¿verdad? O materiales para adecuar mi oficina en la casa y me topé con un sitio web que vende sillas, escritorios y todo eso. Y me puse a curiosar la página y en algún momento la misma página me empezó a mandar mensajes. Entonces, ese señal, por ejemplo, de que esa es una página que no es totalmente legítima o de una empresa legítima. ¿Qué tal si yo introduzco mi número de tarjeta de débito? Me vacían la cuenta casi inmediatamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El otro tema es el fraude financiero y estafas asociadas al uso de mulas. Ustedes saben que una mula, ¿verdad? Es una persona que normalmente dentro de la jerga del narcotráfico sube con droga hacia el norte en su organismo y baja con dinero, ¿verdad? Siempre en su organismo. Pues hoy la mula se vuelve una mula digital. ¿Y qué es una mula digital? Lo van a contactar mediante un correo y le van a ofrecer ser partícipe de una empresa y que usted sea el que administre los recursos de esta empresa. Entonces su cuenta es la que va a servir de puente para pagar supuestamente bienes y servicios o para mover recursos de la venta de bienes y servicios. Entonces eso no es más que una estrategia para mover recursos ilícitos. Asimismo, la mula financiera es aquella también que voluntariamente presta su cuenta. Esa persona sabe que esa cuenta o que esos recursos que se van a mover en esa cuenta son fondos ilícitos y que solamente están siendo ocupados, ¿verdad? Ocupada la cuenta para puente. Y que evidentemente va a recibir un ingreso, ¿verdad? Que usted va a poder retirar de esa cuenta y que es su ingreso por prestar su cuenta bancaria. Entonces, esa mula financiera es una nueva, o más bien es un método, un canal que están usando ahora el crimen organizado para mover plata en vista de que hay restricción de movimiento de efectivo. Recuérdense que el narcotráfico opera en efectivo. No se compra las toneladas de droga con tarjeta de crédito ni tarjeta de débito, ¿verdad? Esos ya son canales utilizados para lavar la plata. El narcotráfico se mueve a través del efectivo preferiblemente. Tráfico de medicamentos e insumos falsificados o sobrevaloración de los mismos. Las empresas que se puedan estar dedicando a lavar dinero y que han tomado como banderita el proveer insumos médicos para lavar más plata, pudiese ser que estén inflando los precios
¿verdad? De hecho, el Estado ya puso una tabla de regulación de precios para insumo para la emergencia e incluso para la canasta básica. Pero eso es aquí, en otros países probablemente no. Entonces, el crimen organizado se puede aprovechar y generar las condiciones para mover más plata a través de la sobrevaloración de los precios por estos insumos. Ya Estados Unidos, si ustedes vieron la noticia al principio, devolvió un lote de pruebas rápidas de COVID a China porque eran falsificadas, no funcionaban, ¿verdad? Así que hasta nuestros amigos allá, ¿verdad?, han tenido que sufrir esto. Bueno, ya se prevé también el uso de esquemas Ponzi de inversión. Ustedes, si se recuerdan el último caso muy sonado, el de Bernard Madoff, sobre estos esquemas Ponzi, pues pueden nuevamente ponerse de moda para mover recursos de procedencia ilícita. Y esta otra que no quisiera que estigmatizáramos este tipo de organizaciones porque en este momento van a jugar un papel muy fundamental. Las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? O como las conocemos nosotros legalmente, como las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Muchas, con mucho respeto, se están dedicando precisamente a apoyar, ¿verdad?, al Estado y apoyar a las familias más vulnerables en términos de la crisis por COVID y hoy por lo de las tormentas, ¿verdad? Y están haciendo una labor bastante buena con la gente. Pero puede ser que una ONG pueda ser hasta creada para mover recursos de procedencia ilícita con el pretexto de que están apoyando a cierto sector de la población vulnerable y pues básicamente mover recursos, ¿verdad? Que en teoría van a estas zonas vulnerables, pero que simplemente son, ¿verdad?, mecanismos para lavar dinero. Reclutamiento de personas por organizaciones criminales. Esta es una de las cosas que va a generar el desempleo. A rato mucha gente va a tener o se va a ver en la necesidad de decir, bueno, me meto como mula, empiezo a mover droga en mi maleta, en mi organismo, qué sé yo, me arriesgo y mi familia tiene que comer. Entonces mucha gente puede ser que realmente se vaya a inclinar a irse por este lado de la criminalidad. Ojalá que no, pero pues son riesgos que están ahí latentes y que pues por lo tanto hay que prestarles atención. Ya hablábamos un poquito, ¿verdad?, del fraude o estafa por compra en línea. Hay que tener cuidado, ya les decía, dónde metemos nuestros datos de nuestra tarjeta y de nuestra cuenta. Vean, esto es otra cosa que podría generar el desempleo. El incremento del uso de casas de empeño y prestamistas informales, ¿verdad? Los famosos usureros. Aquí también las pandillas pueden jugar un rol importante. Y es que la plata ahí la tienen. O sea, no creo que ya se hayan gastado todo lo de la extorsión y que no hayan dejado de extorsionar. Entonces, la plata ahí está. Entonces, al rato y pueden dedicarse a prestar dinero como ya lo hacen, porque esto ya lo hacen. Entonces, lo que estamos hablando es de un incremento, ¿verdad?, de esta actividad de prestar plata producto de la extorsión y que sirva para disfrazar recursos de procedencia ilícita. ¿Verdad? Evidentemente va a haber, van a buscar otra forma de cómo mover la extorsión. Digo, el uso precisamente de testaferros también puede incrementarse, ¿verdad? Gente que preste sus cuentas, sus negocios para mover recursos de procedencia ilícita. Y en este caso, en el anterior, quiero regresarme a este. Hay que tener mucho cuidado. Las empresas que se dedican, por ejemplo, al factoraje, ¿verdad? Las empresas que se dedican, por ejemplo, a, bueno, las casas de empeño, tienen que tener muchísimo cuidado porque podría ser que una de las formas de disfrazar plata ilícita sea comprando bienes suntuosos, ¿verdad? De un valor relativamente bajo y después acercarse a una casa de empeño y pedir dinero prestado por este bien o venderlo. Por ejemplo, la compra de metales preciosos, por ejemplo, oro, plata, pudiese incrementarse también
y que pueda servir como método para ir a intercambiarlo por dinero en efectivo a una casa de empeño. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Muy bien, estos son algunos de los riesgos emergentes para algunos sectores muy específicos, pero también queremos llamar la atención el rol que está ejerciendo el narcotráfico en este momento. Esa foto a mí me impactó tremendamente. Si ustedes son curiosos, se preguntarán quién es esa persona. Esa persona no es una modelo. Esa persona es la hija del Chapo Guzmán. ¿Qué está haciendo el cartel de Sinaloa en México? Lo que está haciendo es empaquetando ayuda donde las cajas tienen el logo del Chapo. Entonces lo que están haciendo es ir a las comunidades más vulnerables, darles ayuda, y eso lo que hace es comprometer a la comunidad a encubrir las actividades de estas organizaciones criminales, ¿verdad? De hecho, hay comunidades en las cuales pues el cartel es el que las sostiene, ¿verdad? Poblaciones enteras donde el cartel es el que o el cártel, perdón, es el que ha ayudado a la gente a sobrellevar la pandemia. Entonces, el narcotráfico tampoco para. Hay un par de artículos que estuve revisando, sobre todo en Sudamérica, y ya hay estudios que dicen que el narcotráfico o los cárteles en este momento tienen el suficiente inventario de droga para suministrar droga al mercado durante los próximos 2 años, sin producir. Y hay que tener en cuenta algo. La producción de drogas sintéticas, por ejemplo, en Estados Unidos y México, se ha visto disminuida porque no está entrando materia prima de China ni de Europa. Entonces, los precursores para las drogas sintéticas están escasos. Entonces, es ahora cuando este tipo de drogas tradicionales como la marihuana, la cocaína, el crack, ¿verdad?, puedan tomar mayor fuerza todavía y haber más demanda. Les cuento que en Europa lo que está sucediendo es que como había restricciones de movilidad, la droga la estaban haciendo llegar a los apartamentos por vía dron, por drones. O sea, el grupo de narcotraficantes operaba un dron y si la persona estaba en la quinta o sexta planta del condominio donde vivía, ahí en su ventana llegaba el dron, le daba la droga y ahí mismo el dron recogía la plata y abajo. Así estaban distribuyendo la droga. Entonces, señores, el crimen organizado no duerme. Evidentemente, ante las restricciones de movilidad que hay, están utilizando otros medios que ya utilizaban, pero que lo han incrementado. Por ejemplo, la droga vía aérea y vía marítima. Aérea a vuelos a muy baja altura con avionetas pequeñas tipo Cessna y vía mar, vía océano, por submarinos hechizos. Así están moviendo la droga ahora. Muy bien. No obstante, estos riesgos que tienen que ver con la actividad están ahí latentes. También hay otros riesgos inherentes a las entidades por el debilitamiento de la estructura de prevención de lavado. Y esto tiene que ver con el hecho del confinamiento, con el hecho de que algunas entidades están operando con personal reducido y que otras están operando con personal con home office, de trabajo desde casa. Pero hay algo interesante. La ley no duerme. Yo les decía eso al principio. Las obligaciones legales siguen tan vigentes ahora como lo han sido hasta antes de la crisis. Entonces, ¿cuáles son los riesgos derivados de cumplimiento a través de la crisis? Bueno, el debilitamiento de todo el sistema de prevención que se ha implementado en las instituciones. Aquellas que están operando, las que no están operando, evidentemente, pues no están haciendo actividad, entonces su riesgo es casi nulo, ¿no? Mínimo, porque no están operando. De hecho, nulo, porque no están operando. En este caso, las empresas que estamos operando en este momento, podemos ver debilitados nuestros mecanismos de prevención precisamente porque
hay disminución, ¿verdad? Disminución del personal que está al frente, ¿verdad? Atendiendo la actividad económica. Y podría ser que ahorita lo que urge es vender. Entonces, ¿quién está controlando que el personal realmente que está de cara al cliente esté cumpliendo con los mecanismos de prevención? Y aquí tiene un rol importante la junta directiva, la gerencia general. Ok, ¿cuál va a ser la dinámica que le vamos a poner al negocio? Miren, vendamos ahorita porque si no vendemos ahorita, ¿verdad? Quebramos. ¿Mm? Entonces, pero mire, fíjese que al cliente tenemos que pedirle esto y aquello que dice nuestro designado de cumplimiento. Mire, olvídese de cumplimiento ahorita, venda. Esa posición es muy arriesgada en este momento. Entonces, pero podría darse de que las empresas estén prefiriendo vender en este momento. Entonces, podría haber un debilitamiento de los mecanismos de prevención que se han implementado y como también el personal de cumplimiento está mermado, ¿verdad? Trabajando desde casa, no está haciendo supervisión, auditoría interna, tal vez está desde casa, tal vez no se considera esencial en este momento para prestar los servicios. Entonces, ¿quién supervisa la ejecución de los mecanismos de prevención? El otro tema es el tema de cumplimiento. ¿Cómo garantizamos que realmente se estamos cumpliendo con todo el marco de ley en tema de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo? Y esto se vuelve todavía más retador para las instituciones fiscalizadoras y supervisoras como la Superintendencia del Sistema Financiero, por ejemplo. Cuando hay medidas de distanciamiento social, hay medidas de restricción a la movilidad, no hay la posibilidad de llegar al sujeto obligado a hacer supervisión y fiscalización del cumplimiento del marco de regulación. Entonces pudiese ser que muchas entidades no estén cumpliendo con el marco de regulación. Y eso es peligroso porque las multas, las sanciones pudiesen estar a la orden del día. Evidentemente en la primera lo que estamos vulnerando, en esta parte lo que estamos vulnerando es el negocio, ¿verdad? Aquí pudiésemos tener algún paliativo y decir, mire señor, no es culpa nuestra, la crisis no es culpa nuestra, el cierre no es culpa nuestra, pero evidentemente la ley sigue vigente, no hay ningún pronunciamiento de la Unidad de Investigación Financiera en términos de cumplir, ¿verdad? O de no cumplir con lo establecido en la ley, ¿verdad? Alguien me decía, Lick, pero mire, y la capacitación, y mi plan de trabajo, y etcétera, ¿verdad? Los oficiales de cumplimiento y los designados de cumplimiento decía, mire, va a tener que hacer un ajuste, y ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, la oficialía de cumplimiento, como decía, puede ser que para una empresa tener el oficial en este momento no sea prioritario. Error, a mi juicio, error. Oficial de cumplimiento se considera del personal esencial porque es el que cuida el negocio, es el que cuida junta directiva, es el que cuida la gerencia general. El designado de cumplimiento, el oficial de cumplimiento debe ser un funcionario que en este momento debe volverse protagonista en el cuidado del negocio. ¿Verdad? Si es que algunos estamos trabajando de casa, por ejemplo, yo estoy desde mi casa, pero yo tengo todos mis sistemas. Y estamos monitoreando y todo el personal de nuestra oficialía está trabajando hoy más que nunca. Y ya vamos a ver cuál es la estrategia para enfrentar estos riesgos. Ya vamos a ver cuál es la estrategia para enfrentar estos riesgos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, fíjense, las instituciones financieras por decreto estamos operando con el 50% del personal. Pero oficialía de cumplimiento no debería operar con el 50%. Porque las operaciones, si bien es cierto, muchas van a disminuir, pero no paran. En aquellas entidades que en este momento están de cara a la crisis, de cara a apoyo a la crisis, ¿verdad? Estas empresas siguen vendiendo, siguen vendiendo. Supermercados, por ejemplo, siguen vendiendo. Y quizás son los que más están vendiendo en este momento por la necesidad que tiene la gente de adquirir productos de primera necesidad. La persona designada de cumplimiento de intervenciones tiene que estar, ¿verdad? Sí, ahí al monitoreo de las transacciones, ¿verdad? Muy bien. Aumento exponencial de riesgo elevado frente a una merma del personal de cumplimiento. Como digo, si es que estamos trabajando desde casa, pero estamos trabajando,
¿verdad? Tenemos que seguir con el monitoreo y el cumplimiento de todas las obligaciones que nos corresponde porque la ley no nos exime responsabilidad en este sentido. Y ojo con las decisiones que toma la junta directiva. Y es que recuerden que hay protección legal hacia el oficial de cumplimiento. Hay protección legal y la ley no habla de que ante una crisis hay que despedir al oficial y hay que despedir al designado. Hace un par de semanas, o la semana antepasada, sí, di un webinar similar y les decía, miren, señores, ¿qué rol jugamos nosotros como oficiales, como designados? Y es que, repito, nosotros cuidamos el negocio. Entonces, hoy donde los riesgos emergentes, donde hay posibilidades, donde hay tierra fértil para el crimen organizado, es cuando el oficial y el designado se vuelve, ¿verdad?, una persona de relevancia en la gestión del riesgo elevado en la entidad. Muy bien. El otro aspecto importante es que se prevé una reducción de reportes de operaciones sospechosas porque hay una baja en las operaciones, ¿verdad? Y probablemente haya un retraso en obtener información de los clientes que nos permitan dilucidar o definir si una operación es inusual, irregular o sospechosa. El asunto es el siguiente. El reporte de operación sospechosa no es una maquila. Encontrar una operación sospechosa es buscar una aguja en un pajar, porque nuestras entidades no nos dedicamos a lavar plata. Entonces, las operaciones que puedan indicar algún signo de lavado se buscan con lupa y hasta con microscopio. Nosotros no esperamos tener una maquila de reportes de operaciones sospechosas, ¿ok? Pero se puede ver reducido la posibilidad de detectar operaciones sospechosas porque haya una reducción del personal dedicado a cumplimiento y no se esté haciendo lo que debemos de hacer y que es el monitoreo. Si yo no hago monitoreo, no voy a detectar operaciones sospechosas. Entonces, esta parte, por eso es que digo, esta parte debe de potenciarse. El oficial no debería salir del esquema en este momento de las entidades que estamos operando ante la crisis. Entonces, no olvidemos cuál es el enfoque del oficial de cumplimiento y el enfoque del trabajo del designado de cumplimiento y el rol que tiene dentro de las organizaciones. El oficial y el designado, su primer responsabilidad es garantizar la prevención. ¿Y cómo se garantiza la prevención? Bueno, a través del control interno. ¿Y qué es el control interno? Decisiones tomadas desde junta directiva, ahí empieza el control interno, decisiones de junta directiva, políticas, procesos, procedimientos, sistemas, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que hacer el oficial? Adecuar en este momento su estructura de control con base a esos riesgos emergentes, de acuerdo a su naturaleza y a su tamaño, y evidentemente a la actividad que en este momento, el volumen de la actividad que en este momento está operando, ¿verdad? Y el otro aspecto es que no puede haber prevención sin detección, es decir, los mecanismos de prevención deben de facilitarnos o deben de permitirnos, deben de ayudarnos a identificar y reportar a la autoridad competente operaciones indicativas de lavado de dinero o aquellas que puedan considerarse riesgos derivados de la gestión de prevención de lavado, ¿verdad? O aquellas operaciones o aquellos delitos precedentes que generan lavado de activos, como algunos de los que ya vimos anteriormente, fraude, estafa, el uso de mulas, testaferros, etcétera. Entonces, nos tiene que ayudar nuestro sistema de prevención primero a prevenir, o sea, a disminuir la posibilidad de que ingrese plata ilícita, pero como ningún sistema de prevención es infalible, ¿verdad? Entonces, sí, nos vulneran en el control interno, si nos vulneran la diligencia, contar con los mecanismos para detectar esas operaciones y poderlas reportar en tiempo y forma a la autoridad competente, que en este caso implica la unidad de investigación financiera.
Muy bien. Identificados estos riesgos, entonces pasemos ahora a ver cómo enfrentamos estos riesgos. Y aquí es una labor titánica de todos, empezando por junta directiva. Junta directiva tiene que tomar decisiones. Y sí, muy de acuerdo, tiene que priorizar el negocio, definitivamente, pero no nos descuidemos del tema de prevención. Porque el efecto no lo va a tener ahorita, lo va a tener después. Yo lo que preveo es que luego de esto va a venir un proceso de fiscalización bien interesante a las empresas, sobre todo las del sector financiero, ¿verdad? Sobre todo las del sector crediticio. Hay que tener en cuenta, probablemente hoy por hoy no hay algún pronunciamiento mucho más específico por parte de la UIF, pero posteriormente a esto puede ser que hayan algunas disposiciones que haya que atender. La superintendencia creo que va a tomar carta en el asunto también terminado esto, y los que estamos supervisados vamos a tener un nivel de fiscalización, entiendo, extraordinario en función de cómo lo hemos venido, pero es bueno porque realmente es buena la fiscalización en ese sentido porque nos ayuda a identificar las vulnerabilidades de nuestros sistemas de prevención. Entonces, ¿cuáles o cómo vamos a resumir, verdad, los mecanismos de prevención o cómo hay que enfrentar estos riesgos? Bueno, para empezar, voy a retomar la recomendación del GAFI. El director del GAFI generó un documento donde dijo, señores, para enfrentar estos riesgos emergentes, aplique por favor un enfoque basado en riesgos. ¿Qué significa esto? Señores, que lo que nosotros hoy habíamos identificado como riesgos en nuestras entidades hay que darle vuelta. Hay que darle vuelta. Y ahorita hay que enfocarnos en los riesgos que en este momento se están generando producto de la crisis. Vámonos a lo relevante en este momento. Y aplicar un enfoque basado en riesgos, ¿qué significa? Que yo tengo que identificar, evaluar, administrar, monitorear y mitigar los riesgos. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aplicando o evaluando los 4 factores de riesgo que indica, ¿verdad? El estándar, y el estándar son las 40 recomendaciones, recomendación 1. Entonces tenemos que evaluar el qué. Empecemos. ¿Sí? Clientes que en este momento se vuelven totalmente relevantes. Ok. Canales de distribución. Muchísimo más relevante. Zona geográfica. ¿Sí? Ahorita hay zonas en las cuales se vuelven más vulnerables, ¿verdad? Y lo otro, productos y servicios. Mis productos, mis servicios, ¿pueden ser utilizados en esta crisis para lavar dinero? Sí. Y si son utilizados, ok, ¿cuáles de estos me implican mayor riesgo? Asimismo, no descuidemos, ¿verdad? Todos los riesgos generadores de lavado de activos, ¿sí? Riesgo legal, riesgo reputacional, riesgo contagio y riesgo operativo. Riesgo operativo, fallas en los procesos, lo que ya veíamos en la lámina anterior. Vulnerabilidades a nuestro sistema de prevención, cómo está funcionando en este momento. Los designados de cumplimiento oficiales tienen que evaluar cómo está funcionando su esquema de prevención. Y si ahorita se pueden auxiliar de su auditor interno, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Muy bien, segundo paso. Hay que adoptar las medidas de diligencia que sean pertinentes en función de la situación actual. Porque si usted comete el error en este momento de ponerse más papista que el Papa, como decimos en buen salvadoreño, o simple y sencillamente desbordamos el control interno, hoy sí se va a morir el negocio. Eso no significa dejar pasar. Significa adoptar medidas acordes a los riesgos en este momento. Mecanismos de control acorde a las circunstancias de mi entidad en particular. Yo no puedo copiar en este momento las medidas de diligencia de mi vecino. Tengo que generar mi propia estructura de controles que me garantice que mi empresa
no va a ser vulnerable en este momento, o al menos no tanto, al riesgo de lavado de activos. Tercer paso. Y aquí vamos con la función del designado de cumplimiento y el oficial. Monitoreo transaccional. En este momento el monitoreo transaccional se vuelve totalmente relevante. Y esto nos va a permitir hacer lo otro, que sí ya es cumplir con el mecanismo legal que nos establece el artículo 9, el 9, 9A, 9B de la ley contra el lavado de dinero y activos, que es el reporte de operaciones sospechosas. ¿Verdad? Y digo 9A y 9B porque tenemos que tener el control tenemos que tener la política de diligencia, el control sobre PEP y el reporte de operaciones sospechosas. ¿Verdad? Entonces, eso debe de hacerse. Y lo otro es que como oficiales de cumplimiento y como designados de cumplimiento debemos de reorientar nuestro plan de trabajo y nuestro plan de capacitación. En esta circunstancia, dependiendo del giro del negocio, el personal de primera línea, el personal que tiene la atención directa al cliente, debe saber específicamente cómo tratar al cliente, cómo identificar estos riesgos